Entonces, voy a iniciar desde aquí. Les decía que vamos a ver en la clase 12 las reglas de derivación para operaciones entre funciones. Vamos a suponer que van a interactuar dos funciones, f de x una y g de x otra, de tal manera que formen una tercera función denominada h de x. Entonces, la función h de x se va a obtener por ejemplo, la suma de dos funciones. La suma de la f de x con la g de x va a formar una tercera función denominada h de x. Podrían estar sumadas, aunque también podrían estar restadas. Esto no es difícil de resolver, pero tenemos dos operaciones más que pueden ser o pueden tener una complicación mayor. Por ejemplo, productos entre funciones o también cocientes entre funciones, es decir, una función que sea el resultado de dividir una f de x para una g de x. Vamos a comenzar desde la suma resta, ¿no? Fíjense cómo se resolvería esto. Más o menos como se hizo hace un momento. Ustedes saben que los límites se pueden aplicar a las funciones por separado. Es decir, si es que yo aplico el límite con delta x tendiendo a 0 a la función h de x, lo que yo obtendría es la h de x más delta x menos la h de x dividido para delta x. Esto de aquí sería, ¿no?, aplicar el límite a la h de x. Por lo tanto, lo que obtendría como resultado sería la h' de x. O, como ya vimos ayer, la primera derivada de la función h. Hacer esto implicaría aplicar el mismo límite a las funciones que componen la h de x, en este caso, la suma de la f de x más la g de x, o la resta de la f de x menos la g de x. Es decir, yo tendría que aplicar este límite, ¿no? Que sería igual al límite con delta x tendiendo a 0 de esta función a la que le añadiría delta x, le restaría la función y le dividiría por el delta x. Y le añadiría o le restaría, dependiendo de la operación que se esté haciendo, el límite con delta x tendiendo a 0 de la g de x más delta x menos la g de x dividido para delta x. Esta de aquí, si ustedes se fijan, ¿no?, es la definición de f' de x. El signo va a ser más o menos. Y esto de aquí, si ustedes se fijan, es la definición de g' de x. Si la h' de x es este límite, y aplicando el mismo límite a la f de x y a la g de x, se obtiene respectivamente f' de x y g' de x, la conclusión sería que la h' de x, o lo que es lo mismo, la derivada de la función h, ¿no?, la h' de x, bueno, es igual a la f' de x más la g' de x. O menos si es que estoy restando. Es decir, partiendo de esto y aplicando el límite a todo, porque si hago a la izquierda tengo que hacer a la derecha,
lo que obtengo son las derivadas. Si partiendo de esto llego a esto, estaría demostrando que la derivada de la suma resta de funciones es igual a la derivada, ¿no?, de cada una de las funciones. Esta de aquí sería la regla de derivación para sumas y restas entre funciones. Sin embargo, esto no está limitado a la suma resta entre dos funciones. Porque si fueran tres funciones, ¿no es cierto? Supongamos que se ha añadido o se ha restado una y de x. Entonces, sería cuestión de seguir aplicando el límite nomás. Digamos que tengo la y de x más delta x. Menos la y de x sobre delta x sería simplemente de añadir una tercera derivada más. Entonces, esto aplica para la suma resta entre funciones. Ya sacando a limpio, ¿qué diría? Sacando a limpio diría que la derivada de la suma resta entre funciones es igual a la derivada, ¿no?, de cada una de las funciones con los mismos signos. Es bastante simple de demostrar y de comprender. Bueno, ahora, lo que sí va a necesitar una explicación un poco más profunda son estas dos de aquí. Porque esto estaría de más, ¿no? Pero voy a decirlo expresamente para que no se confunda. Si yo tomo esta relación de aquí, la h' de x no es la derivada del producto de las funciones. Eso de aquí no puede ser tan suelto como esto, ¿no? Tiene una demostración un poco más compleja, pero siempre es bueno que se sepa porque a veces se tiende a generalizar la suma y la resta. Y crees que la interacción se mantiene y lo que cambian son solamente las derivadas. ¿Cómo puedo hacer yo para demostrarles? A ver. Si yo tengo que la h de x es el producto entre dos funciones, yo quiero encontrar la h' de x. Ya he dicho que la h' de x es el límite con delta x tendiendo a 0 de la h de x a la que se le incrementa un valor, se le resta la función y se divide para ese incremento. Ahora, ¿qué sería h de x más delta x si h de x es f de x por g de x? Si h de x más delta x es el producto entre dos funciones, entonces esto de aquí va a ser el límite con delta x tendiendo a 0 de la h de x en producto las dos. Y en producto las dos serían f de x más delta x multiplicado por g de x más delta x. Eso sería la h de x, esto en producto. Luego tendría que restarle la h de x solita, pero la h de x solita es de este producto. Es decir, f de x por g de x. Y todo esto tiene que ser dividido para este incremento. Esa sería la sustitución correcta. Antes en suma y resta no tenía ese problema porque estaban separadas. H de x más delta x, ¿no es cierto? Como estaban separadas por suma resta, podía aplicar el límite independientemente. Aquí también podría coger el límite y afectarle a esta, luego a esta, luego a esta y luego a esta. Pero esto de aquí ya no es algo conocido. Entonces ahora lo que tendría que hacer es
hacer un tratamiento algebraico para dejarle a esto con algo que sea reconocible, que ya haya hecho antes. Veamos qué podría ser. Si yo pudiera quedarme con esta expresión de aquí, dividido para esto, eso sería f' de x, ¿no es cierto? Y si yo pudiera quedarme con esta expresión de acá, por separado, esto menos esto, dividido por esto, eso ya sería g'. Pero así como está, como estos dos no se parecen, no puedo sacar como factor común ninguna de ellas. Entonces, hagamos esto. Voy a extender esta línea. A ver, la f de x... Ay. Perdón, chicos, solamente esto de aquí no le hagan cuenta. Como tengo que hacer con marcador para que se pueda ver, no, luego no puedo borrar si me equivoco. A ver, el límite con delta x tendiendo a 0 sería... voy a colocar esta, ¿no? A ver, voy a colocar estas dos. Voy a prescindir de este operador. Ustedes saben que el producto se ha popularizado así por esto de las calculadoras, pero también solemos usar el punto, o da lo mismo si no se ocupa nada, ¿no es cierto? Ustedes saben que esto es producto. Entonces voy a empezar a escribir así ya. Esto es producto. Les decía que yo necesitaría un factor que sea común entre estas para que ésta pueda interactuar con una g de x. Eso podría conseguir si es que, por ejemplo, supongamos que le voy a sumar. A ver. Veamos qué signo me conviene. No sé si sumar o restar, pero pongámosle la f de x más delta x, y ya tendría factor común aquí, multiplicado por la g de x. Con eso yo tendría aquí un factor común que sería f de x más delta x, y podría sacar esta de aquí. Por lo tanto, el signo que me conviene aquí no es el más, ¿no? Voy a medio tacharle así. Voy a ponerle aquí el signo menos entre esta y esta. Voy a restar esta expresión. Ahora, esto me salió de la manga, ¿no es cierto? Para evitar que esto influya, le voy a sumar lo mismo. Esto se va con esto y no ha pasado nada. Esto no influye si está colocada la una con menos y la otra con más. Pero falta restar lo que contenía esa expresión, que era f de x, por g. Todo esto dividido para delta x, ¿no? El delta x estuvo siempre. Fíjense cuál es la intención de restar y sumar esto. Como ya les dije, ¿no? F de x más delta x sale como factor común. Y dentro quedaría g de x más delta x menos g de x. Yo tengo esta y esta. Ahora sigue, ¿no? Dice más. Entre estas dos, el factor común es g de x. Y dentro quedaría f de x más delta x menos f de. Todo esto dividido para delta x. Teniendo esto de aquí, esto ya les reconozco. Fíjense, es esto. Y esto es esto. Por lo tanto, aquí tengo derivada. Este límite le puedo separar porque puedo separar esta suma, ¿no es cierto? Puedo hacer esta y esta por separado.
Para no perder la explicación, continuaría aquí. Voy a separar esta, ¿no? Voy a ponerle límite con delta x tendiendo a 0 de esto. Como aquí hay un producto, voy a poner el límite en cada una de las expresiones de acuerdo a como me convenga. Como estos dos límites están en producto, da lo mismo que estén los dos límites o que esté solo uno. Pero aquí me conviene que estén los dos porque esto ya es una derivada. Más. Este límite lo puedo separar, dije, para los productos y para las sumas. Es decir, voy a poner como me conviene este límite. Este límite me convendría así. Si ustedes se fijan, como está producto, esto es producto. Y si es producto, necesito un solo denominador. Y separé dos denominadores porque aquí había suma y puedo separar. A ver, límite, cuando delta x tiende a 0 de esto, sería, voy a sustituir los límites ahorita. Esto sería f de x más delta x, pero delta x tiende a 0, sería más 0. Este de aquí, ya sé cuánto vale, ¿no? Entonces g' de x. Límite con delta x tendiendo a 0 de g de x, la variable no es x, la variable es delta x, por lo tanto no le afecta. Y esto de aquí lo reconoce, ¿no? F de x más 0 es de f de x, porque x más 0 es de x. ¿Y eso de dónde vino? De acá, ¿no? Es decir, la h' de x ha sido la f de x multiplicada por g' de x más la g de x multiplicada por la f'. Esta es la derivada de un producto. La regla de la derivada de un producto. Ahora, vamos a sacar ya limpio, ¿no? ¿Qué sacaría limpio? Una forma de escribir sería lo siguiente, ¿no? La derivada con respecto a x de h de x sería la derivada con respecto a x de lo que es h de x, y h de x era el producto de dos funciones, ¿se acuerdan? Es decir, la derivada con respecto a x de f de x por g de x. Voy a poner el punto. Producto. La derivada del producto de dos funciones es igual. Fíjense. Le voy a escribir lo mismo, pero le voy a cambiar el orden. Voy a poner primero esta y después esta. Y voy a poner entre estas dos, voy a poner primero esta, como el orden de los factores no altera el producto. Voy a poner que es la primera derivada de f por la g. ¿Se fijan? Es lo mismo. Más la f por la g'. Esta es la regla. Y esto hay que aprender y decirlo, ¿no? La derivada del producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda función. Si esta es la primera y esta es la segunda, si esta es la primera y esta es la segunda, yo diría, ¿no? Supongamos que derivada, ¿no?
Supongamos que lo voy a poner con la D. Esto para memorizar, porque hay que memorizar, diría, ¿a qué es igual la derivada, no? ¿A qué es igual la derivada de dos funciones? Es igual a la derivada de la primera, voy a ponerle así, ¿no? Por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Si quieren memorizar cómo se dice, ¿no? La derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Eso está aquí, por supuesto, medio en código. Solo con efectos mnemotécnicos. Es decir, para que memorice. Y ahora tendré que hallar qué pasa en este caso, ¿no? ¿Se acuerdan que el h de x también podría ser f de x sobre g de? Tendré que demostrar a qué es igual la derivada de esta, sabiendo que esta no es más que la división entre dos funciones. No es tan simple como decir prima aquí, prima acá y esto. No es eso, ¿no? Entonces tendré que aplicar algo similar a lo que hice arriba. Por lo tanto, primero tendré que saber qué es h' de x. Ahora, este es h de x, ¿no? Si es que esto es h de x, ¿qué será la h'? La h' de x será el límite con delta x tendiendo a 0 de la h de x más delta x menos la h de x sobre delta. Por lo tanto, si h de x es esto, ¿qué será h de x más delta x? El cociente de estos, pero con el incremento, es decir, el límite con delta x tendiendo a 0 de la f de x más delta x sobre la g de x más delta x, ¿cierto? Que sería esto, menos la h de x, que es esto, y todo esto dividido para delta x. Aquí, por más que separe cada uno de ellos con su límite, no saco nada porque no hay algo reconocible como lo que hice hace un momento, ¿no? Como esto o como esto. Aquí me olvidé de ponerlo. Esto era reconocible. Los límites separo cuando ya tenga cosas reconocibles. Aquí no tiene sentido separar los límites, me quedo con el mismo problema. Tendría entonces un problema un poco más complejo, ¿no es cierto? Tal vez lo que me toque hacer es algo algebraico antes. Por ejemplo, que el límite con delta x tendiendo a 0 de esto me permita hacer la operación de esto como factor, como común denominador, es decir, tener un g de x más delta x por un g de x. Si es que divido esto para esto, lo que tendría es g de x
Y el numerador sería f de x más delta x por g de x menos esto para esto, que sería este, por f de x, sería g de x más delta x por f de x. Y todo esto dividido para, delta x está dividido para 1, ¿no es cierto? Sería los numeradores de acá por 1 y los denominadores de acá por delta x, por lo tanto esto también multiplicaría por delta x. Pongo así para no estar otra vez repitiendo y multiplicando, ¿no es cierto? Este como un denominador, o sea, este multiplicaría por delta x y ya le pongo. Entonces, listo, ahora esto ya tiene mejor respecto, pero está mezclada la f con la g. La idea es que las g estén solas y las f estén solas. Ahora fíjense, ¿qué necesitarían para aislar esto y que esté restado en f de x? Necesitarían esta expresión, ¿no? A la que yo le reste un f de x. Pero para yo poder restar un f de x, tendría que sacarle a este. Y la forma de sacarle a este sería que tenga un factor en común, que sería el g de x. Con esto el factor común sale y quedan estas dos, ¿sí ven? Pero como me saqué de la manga esto, le añado lo mismo. Y entre estos dos se anulan y no ha pasado nada. Ahora, falta, ¿no es cierto? Porque hay que restarle lo de acá. Sería g de x más delta x por f de. Y todo esto dividido para esto. Veamos si he conseguido algo. A ver, aquí voy a hacer uso de lo que conseguí. Saco factor común g de x. Y dentro quedaría f de x más delta x menos f de. Sí, estos dos estarían procesando. Aquí tendría estos g de x. Sacaría factor común f de x más, ¿no? Y dentro me quedaría g de x menos g de x más delta. Dividido para esto. Bueno. ¿Sí está comprensible hasta ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, pero Ya, sigamos. Esto no es fácil, por suerte está quedando grabado. Ya podrán revisarlo, pero ahorita lo importante es que no pierdan el hilo. A ver, esta expresión de aquí, tal como está, no parece que no fuera nada. Así que voy a empezar a separar los límites y organizarlos. A ver, fíjense. Límite con delta x tendiendo a 0. Voy a aplicarle a esta g de x de aquí. Y le voy a colocar a esta de aquí con este de aquí.
Fíjense lo que haría. G de X sobre G de X más delta X por G de X. Es decir, a esta de aquí le he dividido para estas dos y a esta le voy a dividir para esta. Como puedo ir separando los límites. Ay, pues no. Es más delta X. A ver. Digan si me autorizan a escribir esto. Estos dos estuvieron en producto con este. Como los dos límites están en producto, esto se multiplica por esto y vuelve a lo mismo. Esta estuvo multiplicada por lo de arriba, por lo que si se deja en un solo límite queda el producto. Esto es lo mismo que lo que estuvo arriba aquí. Como aquí hay una suma, me bastará sumar, ¿no? El límite siguiente, que será para esta expresión. Sería el límite con delta X tendiendo a 0 de, voy a coger esta expresión y le voy a hacer algo similar a lo que hice acá, es decir, voy a poner el f de x, le voy a dividir para lo que me conviene de aquí, que sería la g de x más delta x, por la g de x. Y para lo que queda con esta delta x le voy a poner el límite. De g de x menos la g de x más delta x sobre la delta x. Si se fijan, hice lo mismo. Esto con esto es un solo producto. Y esto con esto es un producto. Tal vez ponerle así. Ahora, veamos aquí es igual esto aplicando el límite. Límite con delta x tendiendo a 0, voy a sustituir ya el límite. Sería g de x sobre g de x más 0 por g de x. Y esto de aquí sería f' de x. Todo esto. Más. A ver. F de x. Sustituyendo el límite con delta x tendiendo a 0 sería g de x más 0 por g de x multiplicado por esto que está aquí. Si no les reconocen, lo único que tendrían es que darle la vuelta, ¿no? Cambiarle esto así. ¿A qué es igual esto de aquí? Si es que esto tengo que darle la vuelta, quiere decir que esto de aquí... Exacto, esto es g' de x, pero con el signo cambiado, es decir, menos. Eso de aquí es, con el signo cambiado, menos g' de x. Esto de aquí arriba sería g de x. G de x más 0 sería g de x por g de x sería g de x elevado al cuadrado por f' de x. Más por menos sería menos. F de x por g' de x. Y este quedó dividido para g de x más 0 g de x por g de x, que sería g de x.
Si se fijan, el denominador de los dos es el mismo. Por lo tanto, es un solo denominador. Y acá tendría el producto. Voy a ponerle primero a la f, ¿ya? Tendría f' de x por g de x menos f de x por g' de x. Esto de aquí, ¿qué ha sido? ¿De dónde vino? Acuérdense dónde empezamos. Todo este procedimiento me da este resultado. Es decir, esto de aquí es h' de x. ¿Y qué es h' de x? La derivada con respecto a x de h de x. ¿Y qué era h de x? H de x era f de x sobre g de x. Ahora sí tendría entonces, ¿no? Esta sería la derivada con respecto a x de f de x sobre g de x es igual a esto. Es decir, perdón, sí, prima está. Es decir, f' de x por g de x menos f de x por g' de x sobre g de x al cuadrado. ¿Cómo se diría esto, no? La derivada del cociente entre dos funciones es igual a la derivada de la primera por la segunda función menos la primera función por la derivada de la segunda función dividido todo eso para la segunda función al cuadrado. Veamos entonces. Voy a aplicar, ¿no? La derivada con respecto a x de 7x a la cuarta multiplicado por x a la quinta menos x. Este sería un ejemplo, ¿cierto? La derivada del producto entre dos funciones. El otro voy a hacer el que ya hicimos y vamos a comparar el resultado. Deriven 9x menos x a la menos 2 sobre raíz de x. Hicimos esto justo antes de empezar esta explicación. Muy bien. Vamos a hacer primero esta y vamos a aplicar las reglas. Dijimos que en producto, dijimos que aplicaríamos la siguiente regla, ¿no? Derivaríamos la primera y multiplicaríamos por la segunda. Luego le vamos a añadir la primera y le vamos a multiplicar por la derivada de la segunda. A esta le voy a denominar la primera y a esta le voy a denominar la segunda. Derivada de la primera, dice, ¿no? La derivada de 7x a la cuarta sería 4 por 7x al cubo. Por la segunda es x a la quinta menos x. Luego dice más la primera, dice. La primera sería 7x a la cuarta. Por la segunda. Perdón, por la derivada de la segunda. La derivada de esta, ¿cuánto sería? Sería bajo el 5, ¿no es cierto? Sería 5x a la cuarta menos la derivada de x, que es 2. Esta sería la derivada. O sea, 28x al cubo que multiplica a x a la quinta menos x más 7x a la cuarta que multiplica a 5x a la cuarta menos 1. Y si quiero hacer el desarrollo de esto, pues perfecto, pero mejor así que está factorado.
Podría incluso aquí sacarse factor común entre estos. X al cubo, ¿no es cierto? 7x al cubo. Y hacerse una expresión adicional. Pero bueno, en realidad lo que quiero es hacer las derivadas. Ahora, aplicar esa regla a esto. No salía algo tan complicado, ¿se acuerdan? Vamos a ir haciendo usando la regla. La regla está aquí. Si hay dos funciones, esta el numerador y esta el denominador, dice que deriven el numerador. O sea, hay en la f' de x. La derivada de esto sería, voy a ponerlo así, ¿no? La derivada del numerador sería, sería 9. La derivada de 9x sería 9. Menos, por menos 2 va a hacerse más 2, ¿no es cierto? Multiplicado por x elevado a la menos 3. Esta sería la derivada del numerador. Y dice que multiplique por el denominador tal cual. Y que ahora reste, dice. El numerador tal cual. Y que multiplique por la derivada del denominador. La derivada del denominador sería que, así tal como está, ¿no es cierto? A ver, tal como está, le podría entender como una x a la 1/2. No pasar al numerador ni nada, sino tal como está aquí. Es decir, como x a la 1/2. ¿Qué haría? Bajaría el 1/2 como coeficiente y multiplicaría por x elevado al 1/2 menos 1. Es decir, a la menos 1. Y que el resultado le divida para el denominador elevado al cuadrado. Esto elevado al cuadrado es x. No voy a hacer el proceso algebraico porque nos toca la tarea 10. Para la tarea 10, este sería el primer ejercicio. ¿Cuál sería el primer ejercicio de la tarea 10? Demostrar, ¿no? Demostrar que este resultado, ¿no? Es el mismo del ejercicio 4 de la tarea 9. Es igual al resultado del ejercicio 4, tarea 9. Ese sería el primer ejercicio de la tarea 10. Cogen, le procesan esto algebraicamente, hacen todas las operaciones que aquí están y ven que lo que les sale aquí es lo mismo que les salió en el ejercicio 4, que ya hicimos en la anterior tarea. Esta sería la tarea 10. Creo que ahí se ve claro, ¿no? Esto es menos 1/2. Es la x. Es 1/2. Seguimos con la tarea 10, ¿no? El segundo ejercicio. El segundo ejercicio de la tarea 10 sería, ¿no?, hallar la derivada con respecto a x, ¿no?, de x al cuadrado más 1 menos 2 sobre x más 4 raíz de x. Es una resta entre funciones. ¿A qué sería igual la derivada de esa resta?
La tercera sería la derivada con respecto a x de x más 1 elevado al cuadrado por x menos 1. Eso es un producto entre dos funciones. Esto a su vez es el producto entre x más 1 por x más 1. El producto de x más 1 por x más 1, ¿no? Podría combinarse con este de aquí para que les quede dos funciones y de allí hacer la derivada. La derivada no puede hacerse, ¿no? O más bien, les voy a dar otro tipo. Sugerencias, ¿no? Algebraicamente pueden descomponer este, combinar con este para que les quede dos funciones. Otra podrían desarrollar esta para que les quede una función desarrollada multiplicada por otra. Y aplica función por función. El desarrollo de todo también serviría, pero ya no se aplicaría función por función. Entonces, esa no les doy como sugerencia. Otra sugerencia es esta. En productos, aplica, acá sería igual a derivada con respecto a x de f de x por g de x por h de x. ¿Qué pasa si es que multiplican tres funciones? ¿A qué sería igual la derivada del producto de tres funciones? El producto sería, a ver, de aquí, ¿no? La derivada de la primera por las dos siguientes. Más la primera por la derivada de la segunda por la tercera. Más la primera por la segunda y por la derivada de la tercera. Es decir, podrían convertir esto en tres funciones e ir aplicando cada una de ellas y le van añadiendo, cambiándole el orden en la derivada. Derivada de la primera por los dos siguientes. Derivada de la primera, derivada de la primera por los dos siguientes. La primera por la derivada de la segunda y la tercera. Y luego la primera, la segunda y la derivada de la tercera. O sea, en orden se va a salir. Si fueran 4, si fueran 5, igual. Y en la cuarta, van a hallar la derivada con respecto a x de otra que ya hicieron y para que puedan comparar el resultado. Raíz de x menos 1 sobre raíz cúbica. Pero ya no van a separar ni nada, sino van a ser directo. Derivada de esta por esta, menos esta por la derivada de esta y dividido por esto al cuadrado. Y verifican que esto les da la misma respuesta que obtuvieron en el ejercicio 3. ¿Qué les pareció? Ahora tenemos que practicar un poquito. Eso sería, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. Ya les mandaría las fotos para que vean mejor el desarrollo y puedan practicar y puedan hacer el deber, la tarea. ¿Listo? Ya, profe. Nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Igual, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta lunes. Hasta luego. Chao.